este video te voy a enseñar cómo le hice este disfraz de Belén pelo de oro a la hija de una amiga. Mi amiga me trajo este overol azul marino y 3 tipos diferentes de tul que ya tenía. El tul lila y el rojo venían en rollos de 15 centímetros de ancho. La ventaja de este tul es que ya no lo tienes que cortar, pero la desventaja es que es muy firme y por lo tanto es más difícil hacerlo fruncido para formar los solanes que con un tul más suave como este tul rosa. Este tul venía cortado en varios pedazos. Lo primero que hice fue cortar los pedazos de tul rosa en tiras de 15 centímetros de ancho. Para hacerlo me guié con el tul lila. A continuación cosí un pespunte en línea recta por el centro de las tiras de tul, sin hacer puntadas en reversa ni al principio ni al final de la costura. Para saber qué tan largas deben ser tus tiras de tul, mide la circunferencia de la falda y haz las tiras de tul de por lo menos el triple de la medida de la circunferencia. Entre más largas sean las tiras, más fruncidos te quedarán los solanes. Las tiras no tienen que ser continuas. Puedes pegar varias para obtener el largo que desees. Para formar los solanes tomé uno de los hilos y tiré de él de esta forma. Entre más suave sea el tul, más rápido y fácil será este paso. Yo te recomiendo que compres el tul más suave que encuentres. Ve acomodando los pliegues conforme avances. Haz lo mismo con todas las tiras de tul. Yo coloqué la primera tira de tul a aproximadamente 1,5 centímetros de la orilla del overol, pero esto tú lo puedes hacer a tu gusto. Sujeté la tira con alfileres para que fuera más fácil coserla. Para unir 2 tiras de tul simplemente acomoda una encima de la otra. Con este tul rosa yo tuve que unir varias para lograr darle la vuelta a todo el overol. Retiré esta parte de mi máquina para que fuera más fácil coser el tul al overol. Y pasé un pespunte recto encima del hilo que usé para hacerle fruncido, quitando los alfileres al avanzar. Así es como me quedó. Doblé el tul hacia abajo y acomodé la tira de tul rojo a 2,5 centímetros de distancia del tul rosa. Lo sujeté con alfileres y me aseguré de que me diera lo mismo por todo alrededor. Cosí la tira de tul a máquina por encima del hilo que usé para hacerle fruncido, retirando los alfileres al coser. Finalmente hice lo mismo con el tul lila. Lo acomodé a 2,5 centímetros del tul rojo, lo sujeté con alfileres y cosí por todo alrededor. Y así fue como me quedó el disfraz. Gracias por ver este video.